Con gusto, presidente. Sección F, tripulantes de buques. Tripulantes de buques, artículo 88. La admisión de miembros de tripulación de buques de pasajeros y buques mercantes al territorio nacional estará sujeta a las condiciones solicitadas por las agencias navieras responsables de la embarcación. De igual manera, los tripulantes en misión activa que requieran desembarcar temporalmente y que la nacionalidad de origen requiere visado, lo podrán hacer a través de un permiso especial de pase a tierra debidamente autorizado por el responsable de la delegación migratoria del respectivo puerto marítimo. La autoridad migratoria expedirá un permiso especial a cualquier miembro de tripulación que requiera embarcar o desembarcar para retornar hacia su país de origen, residencia o cualquier país vía aérea o marítima, a petición de la naviera. El tiempo de permiso para ingresar y permanecer en el territorio nacional será de 48 horas improrrogables, salvo que por razones de fuerza mayor, caso fortuito o razones humanitarias se requiera la extensión de tiempo. Personas extranjeras de negocio, inversionistas y representantes comerciales. Personas extranjeras de negocio. Artículo 89. Para efectos migratorios se consideran personas extranjeras de negocio a quienes tengan la calidad de presidente, miembro de junta directiva, representante legal, accionista de una sociedad mercantil, titular o gerente general de una empresa que ingrese al país con la finalidad de realizar actividades de promoción o identificación de oportunidades de inversión en las áreas de industria, comercio, turismo, proveedores de bienes o servicios o cualquier actividad económica lícita. Personas extranjeras inversionistas, artículo 90. Para efectos migratorios se consideran inversionistas toda persona extranjera que tenga la calidad de presidente, miembro de junta directiva, representante legal, accionista de una sociedad mercantil legalmente establecida en el territorio salvadoreño, titulares o gerentes generales de una empresa que tiene una inversión activa en el país, atendiendo a lo establecido en la ley de inversiones. Representantes comerciales, artículo 91. Para efectos migratorios se consideran representante comercial a toda persona extranjera que ingrese y permanezca temporalmente en calidad de jefe directivo para supervisar o capacitar a empleados de una empresa legalmente constituida en el territorio salvadoreño. Asimismo, aquellos que ingresen para atender asuntos especializados, agentes viajeros, delegados comerciales, soporte técnico, supervisor y auditor excepcionalmente vinculado a las actividades de la empresa o sociedad radicadas en El Salvador. Visa, carnet de viajero frecuente o permiso especial, artículo 92. El otorgamiento de la visa, carnet de viajero frecuente o permiso especial de inversionista, de negocio o representante comercial no otorga la residencia temporal o definitiva en el país, solo permite ingresar al país para los propósitos establecidos en los artículos precedentes. Plazo de permanencia para inversionistas, personas de negocio o representantes comerciales. Artículo 93. Las personas inversionistas o de negocios y los representantes comerciales que ingresen para atender asuntos especializados o excepcionales vinculados a las actividades de la empresa o sociedad radicadas en El Salvador, solo podrá dedicarse a las actividades según la subcategoría otorgada. El carnet de viajero frecuente se otorgará a toda persona extranjera que en razón a su nacionalidad se encuentre exento de visa y que necesite realizar múltiples ingresos al territorio salvadoreño en su calidad de inversionista, persona de negocio o representantes comerciales. Dicho carnet tendrá una vigencia hasta de 3 años. La visa de inversionista, de negocio o representante comercial de múltiples entradas podrá ser otorgada por un plazo de vigencia máxima de hasta 2 años prorrogables y se cancelará si la persona extranjera sobrepasa el término de permanencia autorizada o por dedicarse a otras actividades distintas a las declaradas. La visa, carnet de viajero frecuente o el permiso especial no permite a la persona extranjera fijar su domicilio en el territorio nacional. En el territorio nacional. Sección H, medios de comunicación. Medios de comunicación, artículo 94. Todo el personal de los medios de comunicación que ingresen al territorio nacional para ejercer su profesión
Podrán hacerlo siempre y cuando lo demuestren con su acreditación respectiva y no devengarán el pago de salario en el país. Además, deberán cumplir con los requisitos generales establecidos en la presente ley. El tiempo de estadía del personal de los medios de comunicación será de hasta 90 días calendarios y podrá concederse prórroga hasta por un periodo igual. Sección I, artistas extranjeros. Artista extranjero, artículo 95. Para efectos migratorios, artista extranjero es toda persona que de forma individual o colectiva ingrese al país con el fin de realizar presentaciones en las diferentes ramas del arte. La ejecución de música, teatro, canto, baile, locución, circense, animación de espectáculos culturales, comerciales o cualquier otra actividad similar, radio o televisión. También se incluirá a todo el elenco personal técnico que lo acompaña. Edecanes y modelos que ingresen al país para los fines anteriores. Permiso especial de ingreso al artista extranjero, artículo 96. La persona interesada en el ingreso al país de un artista extranjero, sea este remunerado o no, deberá obtener el permiso especial, cumpliendo con los requisitos siguientes. Literal 1. Presentar solicitud de ingreso ante la Dirección General, al menos con 15 días de antelación, adjuntando la documentación de viaje y los instrumentos contractuales respectivos. Numeral 2. Presentar la autorización del espectáculo emitida por la autoridad competente. Numeral 3. Presentar constancia extendida por la Dirección General de Espectáculos Públicos que se efectuó el pago anticipado por derechos de actuación por desplazamiento escénico de artista nacional equivalente al 10% de la remuneración bruta que perciban en el país. En el caso de circos extranjeros o espectáculos similares, el derecho de actuación será de 2,5% de la entrada bruta que diariamente perciba en la taquilla. Si no fuere posible el pago anticipado, por ser incierta e indeterminada la suma a percibirse, el contratista deberá rendir una caución suficiente a favor del sindicato respectivo para responder del porcentaje a pagar. Numeral 4. Pago del derecho migratorio por la emisión del permiso especial de actuación. Si el artista extranjero es de origen centroamericano, pagará en concepto de permiso especial de actuación un 20% menos del pago por parte de las personas extrarregionales. Se exceptúa del pago al sindicato correspondiente al artista extranjero que ingresa al territorio nacional con el objeto de presentar sus servicios en forma gratuita o con fines benéficos comprobados. Si la persona extranjera da información falsa y se comprueba que participó en un evento artístico o espectáculos similares, se le impondrá la respectiva sanción. En el caso de reincidencia, se le denegará el ingreso al territorio nacional por un plazo máximo de 3 años, la cual deberá ser por resolución motivada. Opinión ilustrativa del sindicato, artículo 97. La Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión otorgará la autorización del espectáculo previa opinión ilustrativa de los sindicatos legalmente establecidos correspondiente a la actividad artística a que se dedica el artista extranjero. Los sindicatos legalmente constituidos e interesados en proteger a sus asociaciones, a sus asociados, se inscribirán ante Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial a fin que puedan ejercer las facultades que les confiera la presente ley. Excepciones. Artículo 98. En los casos que las personas no hayan solicitado el permiso correspondiente, la Dirección General podrá excepcionalmente autorizar el ingreso al artista extranjero siempre y cuando se cancele la multa migratoria correspondiente. La Dirección General informará a la Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión sobre el ingreso del artista para que ésta verifique el cumplimiento de los permisos para la realización del espectáculo. Se advertirá al artista o a la persona interesada de que no contar con la autorización respectiva o la misma sea denegada y realiza el espectáculo. Deberá ser sancionada de conformidad a esta ley. Derecho de actuación, artículo 99. El derecho de actuación que cancelen los artistas extranjeros por sus presentaciones en el país constituye una participación obligatoria a cargo de la persona interesada a favor de los sindicatos legalmente inscritos en el ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial, para los cuales estos gozarán de las acciones necesarias para reclamar ante las autoridades competentes los derechos referidos. Cuando alguna institución del Estado en cualquiera de sus dependencias o sedes diplomáticas de países extranjeros acreditados en el país estén interesados en contratar artistas extranjeros, deberán pagar o caucionar
al respectivo sindicato los derechos de actuación que se indiquen en la presente ley, siempre que la actividad no sea gratuita o con fines benéficos comprobados. Las instituciones establecidas en el inciso anterior que estén interesadas en invitar a artistas extranjeros no pagarán el derecho de actuación a los sindicatos respectivos ni trámites migratorios. Los fondos que reciban los sindicatos deberán ser destinados a obras que contribuyan a fomentar y proyectar a los artistas salvadoreños. El reglamento de esta ley establecerá los requisitos y forma de la caución a rendirse. Plazo para presentación de artistas extranjeros, artículo 100. El plazo para el cual los artistas extranjeros serán autorizados para sus presentaciones en el país no podrán exceder de 45 días consecutivos o la realización de igual número de presentaciones por intervalos, dentro del plazo de 1 año contando desde el primer día de su actuación. Si no cumplen lo establecido en el inciso anterior, se impondrá la sanción establecida a esta ley según el caso por la prolongación de presentaciones artísticas no autorizadas. Sección J. Tratamiento médico especializado. Tratamiento médico especializado. Artículo 101. Toda persona extranjera podrá ingresar al territorio salvadoreño con el fin de recibir tratamiento médico especializado en un centro hospitalario autorizado por el sistema de salud con permiso especial para permanecer en el país hasta 6 meses, con entradas y salidas múltiples en caso de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad o personas que por su patología debieran permanecer con acompañante. La autorización se hará extensiva a los familiares, representantes legales o tutores. La Dirección General podrá conceder prórrogas para tratamiento médico especializado por un periodo de hasta 6 meses, siempre que se solicite con anticipación a su vencimiento y se compruebe su necesidad, conforme a lo establecido en el reglamento de la presente ley. Sección K. Personas extranjeras invitadas. Personas extranjeras invitadas, artículo 102. La persona extranjera que ingrese al territorio nacional como invitada de los órganos de Estado, instituciones públicas o privadas con fines científicos, profesionales, culturales, deportivos, económicos, educativos o políticos, se le podrá otorgar un permiso de hasta 6 meses corridos con posibilidad de prorrogarse por el mismo plazo, siempre que se solicite dentro de 5 días calendario con anticipación a la expedición del periodo inicialmente otorgado, previa verificación de los requisitos que se establezcan en el reglamento de la presente ley. Sección L. Tránsito vecinal fronterizo. Tránsito vecinal fronterizo, artículo 113. Para efectos migratorios se extenderá en tránsito vecinal fronterizo a las personas centroamericanas y residentes extranjeras que habitan en los límites fronterizos del país, que ingrese y salga de este en forma constante y permanente por vía terrestre sin que su permanencia exceda de 3 días y sin permiso para realizar actividades laborales en el país. Las personas anteriormente señaladas, incluyendo niñas, niños y adolescentes centroamericanos y residentes extranjeros, los padres representantes legales o tutores deberán registrarse ante la Dirección General para la extensión del documento de identificación de tránsito vecinal fronterizo sin perjuicio de ejercer sus atribuciones de control migratorio. Las personas antes señaladas deberán registrarse ante la Dirección General. En caso de no hacerlo, se denegará el ingreso en calidad de tránsito vecinal fronterizo sometiéndose a los procedimientos ordinarios de control migratorio. El carné tendrá una vigencia de 5 años y el precio será establecido en la presente ley. Quedarán exentos del pago de esta tasa las niñas, niños y adolescentes que estudien o tengan controles médicos periódicos en territorio nacional y las personas con discapacidad o adultas mayores que reciban asistencia médica permanente en el país. Capítulo 3, subcategorías migratorias de personas extranjeras residentes. Sección A, personas residentes transitorios. Residentes transitorios, artículo 104. Las personas extranjeras que ingresen al país como residentes transitorios podrán ser admitidas en las siguientes calidades. Numeral 1, trabajadores de temporada. Numeral 2, trabajadores fronterizos. Numeral 2, trabajadores transfronterizos. Numeral 3, trabajadores transnacionales de servicio. Numeral 4, personas extranjeras que colaboren con una misión internacional que preste asistencia humanitaria en el país. Numeral 5, personas extranjeras de brigadas médicas. Numeral 6, personas extranjeras que realice ad honorem cualquier actividad de beneficio social comprobado. Y numeral 7, las demás que la Dirección General estime conveniente por razones humanitarias de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Los requisitos y procedimientos de los residentes transitorios se establecerán en el respectivo reglamento. Las personas extranjeras admitidas bajo las categorías de residentes transitorios podrán cambiar de categoría mientras estén en el país, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la presente ley y su reglamento. Los residentes transitorios no generarán derechos de permanencia definitiva. A los residentes transitorios se les otorgará un plazo de 6 meses corrido, salvo los casos excepcionales establecidos en la presente ley. Subsección A, personas trabajadoras de temporada. Personas trabajadoras de temporada, artículo 105, para efectos migratorios se entenderá por personas trabajadoras de temporada de los países centroamericanos a quienes la Dirección General les autoriza el ingreso y permanencia en el país con el objeto de desarrollar actividades económicas, agrícolas o agroindustriales de carácter estacional o por razones de interés público. Dicha autorización no se entenderá como el derecho a residir permanentemente en el país. Los requisitos y el procedimiento se regularán mediante el reglamento de la presente ley. Subsección B. Personas trabajadoras transfronterizas, personas trabajadoras fronterizas. Artículo 106. Son trabajadoras transfronterizas las personas extranjeras que conservan su residencia habitualmente en la zona fronteriza de un estado limítrofe, desarrollando actividades por cuenta propia y ajena o ajenas en el territorio salvadoreño. Los trabajadores transfronterizos deberán regresar diariamente o al menos una vez por semana a su lugar de residencia, debiendo transitar por las fronteras habilitadas. Asimismo, deberán obtener el permiso correspondiente ante la Dirección General con los requisitos y condiciones que se establecerán reglamentariamente, salvo lo establecido por convenios o tratados internacionales vigentes en El Salvador, tomando en cuenta el principio de reciprocidad. La vigencia del respectivo carnet será de hasta 2 años y podrá prorrogarse por el mismo plazo previa verificación de los requisitos que se establezcan en el reglamento de la presente ley. Subsección C. Personas trabajadoras transnacionales de servicio. Personas trabajadoras transnacionales de servicio. Artículo 107. Para efectos migratorios se entenderá por personas trabajadoras transnacionales de servicio las personas extranjeras que son trasladadas temporalmente a El Salvador y que tienen una relación laboral con una empresa establecida fuera del territorio salvadoreño en los supuestos siguientes. Literal 1. Cuando el desplazamiento se produzca por cuenta y bajo la dirección de la empresa en ejecución de un contrato celebrado entre la misma y el destinatario de la prestación de servicios esté establecido o ejerza su actividad en El Salvador y, numeral 2, cuando se trate de desplazamientos a centros de trabajo en El Salvador de la propia empresa extranjera o de otras empresas del grupo que forme parte. El plazo de vigencia de la residencia transitoria será de hasta 1 año. Estas personas, si desean quedarse más del tiempo antes referido, deberán presentar con 1 mes de antelación al vencimiento del plazo de la residencia transitoria la solicitud de residencia temporal y no podrá solicitar residencia definitiva cuando mantenga el vínculo laboral con la empresa transnacional. Sección B. Personas residentes temporales. Personas residentes temporales. Artículo 108. La Dirección General otorgará una autorización de ingreso y permanencia por un tiempo definido que será hasta por un periodo de 2 años prorrogables en igual periodo, para dedicarse a actividades de carácter económica, científica, académica, cultural o deportiva, trabajar como técnicos u obreros especializados y para ejercer cualquier otra actividad temporal lícita. Personas residentes temporales, artículo 109, podrán obtener la calidad de personas residentes temporales las siguientes, numeral 1. Inversionistas extranjeros que necesiten más del tiempo otorgado en el permiso especial o soliciten directamente dicha calidad. En este caso podrán concederse residencia con ingreso y salida múltiple por un plazo hasta de 2 años prorrogables. Numeral 2. Personas de negocios que necesiten más tiempo del otorgado en el permiso especial. En este caso podrá concederse residencia con ingreso y salida múltiple por un plazo de hasta 2 años prorrogables. Numeral 3. Representantes comerciales que necesiten más tiempo del otorgado en el permiso especial. En este caso podrá concederse residencia con ingreso y salida múltiple por un plazo de hasta 2 años prorrogables. Numeral 4. Personas trabajadoras transnacionales de servicios que necesiten más tiempo del otorgado en el permiso especial. En este caso podrá concederse residencia con ingreso y salida múltiple por un plazo
de hasta 2 años prorrogables. Numeral 5, rentistas quienes demuestren su estadía en el país con recursos generados o percibidos desde el exterior o de las rentas que estos produzcan o de cualquier otro ingreso lícito proveniente de fuentes externas, podrá concederse un término de residencia por 1 año con ingreso y salida múltiple. Numeral 6, pensionados quienes demuestren su estadía en el país con recursos generados a través de pensiones mensuales permanentes y estables provenientes del exterior destinados para su subsistencia en el país, podrá concederse un término de residencia por 1 año con ingreso y salida múltiple. Numeral 7, trabajadores profesionales del deporte, personas contratadas en razón de su habilidad deportiva o formación por personas naturales o jurídicas que desarrollan este tipo de actividades en el país, podrán obtener residencia con ingreso y salida múltiple por 1 año prorrogable. Numeral 8, trabajadores migratorios y sus familiares dependientes de conformidad a lo establecido en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares que ingresen al país para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lícita remunerada con autorización para residir con ingreso y salida múltiple por un plazo hasta de 2 años prorrogable. Numeral 9, las personas extranjeras casadas o convivientes de ciudadanos salvadoreños se podrá conceder residencia con ingreso y salida múltiple por un plazo de hasta 2 años prorrogables. Numeral 10, los religiosos católicos y miembros de otras denominaciones religiosas cuya iglesia haya obtenido su personería jurídica conforme a las leyes de la República, así como la de su respectivo grupo familiar, mediante solicitud de la autoridad eclesiástica o del representante legal de la iglesia que ingresen al país para desarrollar en forma exclusiva actividades propias de su culto, con autorización para residir con ingreso y salida múltiple por un plazo hasta de 2 años prorrogables. Numeral 11, los estudiantes que ingresen al país para cursar estudios técnicos universitarios especializados como alumnos regulares en establecimientos públicos o privados reconocidos oficialmente. Los que realizan trabajos de investigación podrá concedérseles residencia con ingreso y salida múltiple por un plazo de hasta 1 año prorrogable. Numeral 12, académicos o docentes quienes ingresen al país en virtud de acuerdos celebrados entre instituciones de educación, los que estarán bajo la responsabilidad del centro educativo contratante. En este caso podrán concederse residencia con ingreso y salida múltiple por un plazo de hasta 1 año prorrogable. Numeral 13, las personas extranjeras no centroamericanas de origen que constituyan sociedades salvadoreñas y que hayan suscrito y pagado como accionistas en dicha sociedad no menos de $10,000 de los Estados Unidos de América podrán concederse residencia con ingreso y salida múltiple por un plazo de hasta 2 años prorrogables. Numeral 14, las personas extranjeras no centroamericanas de origen que sean comerciantes individuales, titulares de empresas mercantiles cuyos activos no sean inferiores a $2,500 de los Estados Unidos de América, podrá concederse residencia con ingreso y salida múltiple por un plazo de hasta 2 años prorrogables. Numeral 15, los representantes y empleados de organismos internacionales no gubernamentales cooperantes con el gobierno de El Salvador, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, se les podrá conceder residencia con ingreso y salida múltiple por un plazo de hasta 2 años prorrogables. Numeral 16, científicos y personal de especialidades que se dediquen a actividades académicas de investigación, técnicas o de asesoría contratadas por entidades públicas o privadas para efectuar trabajo de su especialización, se podrá conceder residencia con ingreso y salida múltiple por un plazo de hasta 2 años prorrogables. Numeral 17, directivos técnicos y personal administrativos de entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras de carácter comercial o industrial, trasladados desde el exterior para cubrir cargos específicos en sus empresas y que devengan honorarios o salarios en El Salvador, podrá concedérseles residencia con ingreso y salida múltiple por un plazo de hasta 2 años prorrogables. Numeral 18, las personas asiladas, apátridas y refugiadas o aquellos que fueran reconocidos por dichas calidades por la República de El Salvador, se les concederá autorización para residir en el país por el plazo de hasta 2 años prorrogables con ingreso y salida múltiple. Numeral 19, las personas extranjeras que sean víctimas de trata de personas, se les podrá conceder residencia con ingreso y salida múltiple por un plazo de hasta 2 años prorrogable. Numeral 20, las personas extranjeras que por razones humanitarias justifiquen ante la Dirección General un tratamiento especial, se les podrá conceder residencia con ingreso y salida múltiple por un plazo de hasta 2 años prorrogable. Numeral 21, las personas extranjeras que como resultado del proceso para reconocer la condición de personas refugiadas no reúnan los requisitos para ser reconocidos como tales y manifiesten ante la Dirección General que no puedan regresar a su país de origen o residencia por un riesgo inminente de sufrir un daño a su vida
o libertad. Se le podrá conceder residencia con ingreso y salida múltiple por un plazo de hasta 2 años prorrogable. Numeral 22, quienes ingresen o se encuentren en el país por razones de colaboración con la justicia bajo el régimen de protección de víctimas, testigos, peritos o sujetos a procesos judiciales se les podrá conceder residencia con ingreso y salida múltiple por un plazo de hasta 1 año prorrogable. Numeral 23, personas extranjeras que presten servicios a una institución pública y que sean respaldados por esta para continuar, terminar y darle seguimiento a proyectos de interés público, se podrá conceder residencia con ingreso y salida múltiple por un plazo de hasta 1 año prorrogable. Y los requisitos de cada una de las calidades se desarrollarán en el reglamento de la presente ley. Los centroamericanos de origen podrán solicitar residencia temporal con ingreso y salida múltiple para realizar cualquier actividad ilícita descrita en la anterior subclasificación por un plazo de hasta 2 años prorrogable. Los residentes temporales comprendidos en los numerales 18, 19, 20, 21 y 22 de este artículo quedarán exentos de tasas por servicio migratorio y de los requisitos establecidos en los artículos 110 o 111 de la presente ley. Requisitos generales, artículo 10. Las personas que deseen obtener la subcategoría de residentes temporales deberán cumplir, salvo lo previsto en los tratados o convenios internacionales vigentes por El Salvador, los requisitos siguientes. Literal 1, pasaporte vigente. Literal 2, constancia de no poseer antecedentes policiales o penales debidamente autenticados o apostillados emitidas por el país de origen o residencia en los últimos 2 años previo al ingreso al país. No se considera que la persona tiene antecedentes si los hechos no constituyen delito en El Salvador. 3. Solvencia económica en el caso de la persona que no requiera autorización para trabajar o de su respaldante. Numeral 4. Carta compromiso del empleador donde solicitan oportunidades de trabajo. Y numeral 5. Los demás establecidos en el reglamento de la ley dependiendo de las diferentes categorías. En los trámites de residencia temporal y definitiva donde la persona extranjera se le haya vencido el pasaporte o constancia establecida en el numeral 2 y no es posible obtener otro por circunstancia ajena a la persona, la Dirección General podrá admitir el trámite. Requisitos de centroamericanos, artículo 111, si la persona es originaria de un país centroamericano, los requisitos a solicitar son, numeral 1, pasaporte o documento de identidad vigente reconocido por las autoridades migratorias tomando en cuenta la reciprocidad de los países, numeral 2, constancia de no poseer antecedentes policiales o penales debidamente autenticados o apostillados emitidas por el país de origen o residencia en los últimos 2 años previo al ingreso del país. No se considera que la persona tiene antecedentes y los hechos no constituyen delito en El Salvador. Y 3, los demás establecidos en el reglamento de la presente ley. Obligaciones de abandonar el país, artículo 112. El residente temporal tiene la obligación de abandonar el territorio nacional una vez finalizado el plazo autorizado, salvo prórroga de permanencia o cambio de categoría migratoria conforme a lo dispuesto en la presente ley. Prórroga de permanencia, artículo 113. Las personas residentes temporales que solicitan la prórroga de su permanencia en el territorio nacional presentarán solicitud escrita a la Dirección General dentro del plazo de 30 días calendario previo al vencimiento de su permiso. Si se incumple dicho plazo, se impondrá la sanción que corresponda, exceptuando los casos establecidos en el artículo 109, inciso final de la presente ley. Vencido el permiso de permanencia concedido y no haber presentado la solicitud correspondiente, se otorgará un plazo de hasta 15 días calendario adicionales para que la persona cumpla con los procedimientos establecidos. Se le impondrá la sanción establecida en esta ley. Si las circunstancias por las cuales se otorgó la residencia temporal se mantiene, la Dirección General podrá resolver con la vista de la documentación inicial presentada. Si la persona solicita prórroga con autorización de trabajo, deberá presentar documentos que respalden la continuidad de las labores. La permanencia temporal de cualquier persona extranjera no podrá exceder de 5 años, excepto en casos especialmente calificados por la Dirección General. Vencimiento del permiso de permanencia, artículo 114, vencido el periodo de los 15 días adicionales establecidos en el artículo anterior, no se otorgará a la persona la calidad solicitada, salvo que la Dirección General lo autorice, atendiendo a las razones justificadas. En caso de denegarse la prórroga de residencia solicitada, las personas deberán abandonar el país en el plazo de 30 días hábiles. Si no abandona el país, se aplicará el debido proceso para su deportación. Obligación de inscripciones, artículo 115, la persona extranjera que hubiera tramitado su calidad
de residente temporal fuera del país e ingrese por primera vez al territorio nacional, se inscribirá en la Dirección General en el término de 5 días hábiles después de su ingreso. En caso de incumplimiento del plazo, se le aplicará la sanción correspondiente. Se exceptúan de la presente disposición de los casos establecidos en el artículo 109, inciso último de la presente ley. Las personas extranjeras deberán mantener actualizados sus datos generales ante la Dirección General por el medio y plazos que indique el reglamento de la presente ley. Cambio de condición migratoria, artículo 116. Las personas extranjeras podrán cambiar su condición migratoria a residencia definitiva si reúnen los requisitos para ello y previo pago de los derechos de inscripción, salvo los casos excluidos por la presente ley. Niñas, niños y adolescentes, artículo 117. Los requisitos establecidos en los artículos 110 y 111 de la presente ley para el otorgamiento de la residencia temporal no regirán respecto a las niñas, niños y adolescentes. La madre, padre o quien ejerza la presentación legal deberá presentarse pasaporte vigente y la certificación de la partida de nacimiento de la niña, niño o adolescente debidamente postillada o autenticada y traducida al castellano. En el caso que la madre, padres, representante legal o tutor soliciten la residencia temporal, deberán acreditar la representación legal o tutoría debidamente postillada o autenticada. Si estuviesen redactado en idiomas diferentes al castellano, deberán agregarse las correspondientes diligencias de la traducción. Profesionales, artículo 118. Cuando se trate de personas extranjeras que requieran autorización para poder ejercer su profesión en el país, la solicitarán a las autoridades competentes y éstas podrán concederle acorde a la vigencia de la residencia temporal. Dichas autoridades deberán informar a la Dirección General si otorgan la autorización. En caso de no autorizarlo, inmediatamente se revocará la residencia temporal que se hubiese concedido y se le podrá conceder residencia bajo cualquier otra circunstancia, siempre y cuando cumpla con los requisitos de ley. Ausencias transitorias, artículo 119. Los residentes temporales perderán su calidad migratoria si su periodo de ausencia excede de 6 meses consecutivos o 6 meses acumulados en un mismo año, salvo que se trate de casos fortuitos o fuerza mayor por razones debidamente justificadas ante la Dirección General. Subsección a matrimonios y unión no matrimonial. Requisitos. Artículo 120. Las personas que deseen obtener la residencia temporal en calidad de casados o en unión no matrimonial, además de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 110 y 111 de la presente ley, deberán presentarse certificación de la partida de matrimonio debidamente inscrita y declaratoria judicial de la calidad de conviviente o declaración jurada ante notario salvadoreño respectivamente. La persona extranjera casada con persona salvadoreña conservará la residencia temporal aún después de disuelto el vínculo matrimonial o fallecimiento del cónyuge. En caso de unión no matrimonial, la persona extranjera continuará gozando de las calidades de residente temporal hasta su vencimiento. Verificación de trabajo social, artículo 121, para otorgar la residencia temporal en los casos de las personas extranjeras casadas con personas salvadoreñas o en unión no matrimonial. La Dirección General deberá verificar el arraigo familiar y solicitar información complementariamente para evitar fraude de ley. Subsección C, permiso de trabajo, dictamen del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, artículo 122. Las personas extranjeras que soliciten autorización para trabajar por cuenta propia únicamente podrán realizar las actividades remuneradas o lucrativas que la Dirección General les autorice. En caso de trabajo por cuenta ajena, se necesitará dictamen favorable otorgado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social emitirá el dictamen que corresponda en un plazo máximo de 30 días hábiles partiendo de la fecha de notificación realizada por la Dirección General. Si no cumple dentro del término establecido, tomará su opinión como favorable. Si la resolución emitida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social fuere desfavorable, la Dirección General otorgará el tiempo necesario para que la persona extranjera abandone el territorio salvadoreño y si no lo hace en el tiempo otorgado, se seguirá el procedimiento de deportación establecido en la presente ley, salvo presentación de otra categoría de residencia. Se exceptúan
de lo anterior, los centroamericanos de origen a quienes la Dirección General otorgará el permiso de trabajo y de permanencia. La Dirección General remitirá al Ministerio de Trabajo y Previsión Social toda información de las personas centroamericanas de origen que se encuentran laborando con la finalidad de verificar el cumplimiento de los derechos y deberes laborales. Cesación de la actividad remunerada, artículo 123, cuando un trabajador migratorio queda cesante ante del vencimiento de su permiso de trabajo, no se le retirará su autorización de residencia ni se considerará en situación irregular, pero deberá informar dentro de un plazo de 8 días hábiles a la Dirección General. El empleador que ha respaldado a la persona extranjera está obligado a notificar dentro del plazo de 8 días hábiles a la Dirección General la desvinculación laboral. Si el empleador no cumpliere con dicha obligación, se le impondrá la respectiva sanción migratoria de conformidad con esta ley. Al trabajador migratorio se le otorgará un plazo de 90 días hábiles contando a partir del cese de sus labores para encontrar otra actividad remunerada. En el caso de no obtenerla, deberá abandonar el territorio nacional en el plazo de 5 días posteriores al plazo antes relacionado, salvo presentación de solicitud de cambio de condición migratoria. Prórroga de residencia para trabajar, artículo 124, el residente temporal y transitorio interesado en que se prorrogue su permiso de trabajo para continuar prestando sus servicios en el país o continuar desempeñando la actividad remunerada presentará solicitud escrita ante la Dirección General en el plazo establecido para efectos de autorizar la prórroga del permiso de trabajo. La sustitución patronal, tal como lo establecen las disposiciones del Código de Trabajo, no serán causa de determinación del contrato de trabajo, por lo que se considera la permanencia y continuidad en la prestación de los servicios laborales. Subsección C. Estudiantes, artículo 125. Las personas extranjeras que deseen ingresar a El Salvador con el fin único de cursar o ampliar sus estudios o de realizar un trabajo de investigación no remunerado en un centro de enseñanza público o privado reconocido por el Ministerio de Educación, deberá solicitar la autorización ante la Dirección General. La persona extranjera o su representante legal deberá demostrar la inscripción en la institución educativa en la que cursará sus estudios y para las sucesivas prórrogas, certificación de sus condiciones de estudiante activo en casos en que la carrera universitaria exija servicios sociales o la práctica profesional de forma gratuita o remunerada. La Dirección General podrá autorizar la permanencia para cumplir dichas actividades. Las personas extranjeras admitidas con fines de estudios podrán, en la medida en que ello no limite su condición de estudiante y en los términos que reglamentariamente se determine, ejercer actividad remunerada a tiempo parcial o de duración según contrato presentado. Este tipo de residencia no habilita la obtención de residencia definitiva y deberá salir del país una vez finalizados los objetivos de su estadía, siempre que no solicite cambio de calidad migratoria. Obligación de los centros de estudio, artículo 126. Los centros de estudio deberán informar a la Dirección General y Ministerio de Educación sobre la inscripción o retiro de estudiantes extranjeros con permiso dentro de los 30 días posteriores a la inscripción o retiro, de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Sucesión de personas refugiadas, asiladas y apátridas. Artículo 127. Se entenderá por apátrida toda persona que no sea considerada como nacional por ningún Estado conforme a su legislación, salvo prueba en contrario. Se presume que toda niña, niño o adolescente encontrado en el territorio nacional de origen desconocido y sin identidad son nacidos en El Salvador. Carnet provisional, artículo 128. La Dirección General, a petición de la autoridad competente, otorgará un carnet provisional de forma gratuita a la persona que solicita la condición de refugiado o apátrida. Dicho carnet confiere el derecho de la persona solicitante de desarrollar tareas o actividad remunerada o lucrativa por cuenta propia o en relación de dependencia. Documentación de la persona refugiada o apátrida, artículo 129. La Dirección General, por resolución de la autoridad competente, otorgada sin costo alguno el carnet de permanencia temporal especial en calidad de refugiado o apátrida. La permanencia temporal especial autorizará a desarrollar tareas o actividades remuneradas o lucrativas por cuenta propia o en relación de dependencia. Requisitos para la residencia definitiva de personas refugiadas o apátridas. Artículo 130. Las personas refugiadas o apátridas que desean obtener la residencia definitiva en El Salvador deberá presentar su solicitud por escrito a la Dirección General, adjuntando para el efecto los documentos siguientes. Numeral 1. Carnet
de residente temporal de refugio o apátrida vigente. Numeral 2, pasaporte u otro documento de viaje, si lo tuviera, vigente o no. Y numeral 3, constancia de carencia de antecedentes policiales en El Salvador. Cuando la persona refugiada o apátrida solicite residencia definitiva por el hecho de haber contraído matrimonio con persona salvadoreña o en unión no matrimonial, además de los requisitos antes relacionados, deberá acompañar la certificación de la partida de matrimonio o la declaración judicial de conveniencia respectiva. Otorgamiento de residencia definitiva a persona refugiada o apátrida, artículo 131. Transcurridos 2 años contando desde la admisión de la solicitud para obtener la condición de refugiado o apátrida, la persona tendrá derecho de adquirir la residencia definitiva conservando su condición de refugio o apátrida. Nacionalidad de persona refugiada o apátrida, artículo 132. La persona refugiada o apátrida que hubiera obtenido residencia definitiva podrá solicitar la nacionalidad salvadoreña una vez transcurrido el plazo de 3 años contando desde la presentación de la solicitud para obtener la condición de refugiado o apátrida. De acuerdo con los criterios internacionales en materia de protección de personas refugiadas y apátridas, la Dirección General eximirá cualquier requisito por su naturaleza no puede cumplir y que requiera el contacto con las autoridades del país de origen o residencia. Asilo político. Artículo 133. Se extiende por asilo político la protección que otorga a la persona extranjera perseguida por motivos o delitos políticos definidos por los instrumentos internacionales vigentes en El Salvador. El Estado tiene derecho a conceder asilo político, pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar los motivos por los que lo niega. Tipos de asilo político, artículo 134, podrá concederse 2 tipos de asilo político. Numeral 1, diplomático, asilo otorgado por las sedes de las misiones diplomáticas ordinarias y la residencia de los jefes de misión de la República de El Salvador y los locales habilitados por ellos para habitación de los asilados en los navíos de guerra, campamentos o aeronaves. Y 2, territorial, asilo otorgado en el territorio nacional, autoridad competente para conocer sobre el asilo político. Artículo 135. La condición de asilo político únicamente podrá ser concedida a criterio del presidente de la República. Al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponderá realizar una investigación de cada solicitud para obtener tal condición que permita determinar las circunstancias de urgencia que lo motivan y verificar que éstas se apeguen a los instrumentos internacionales vigentes en El Salvador. El Ministerio de Relaciones Exteriores enviará a la Dirección General certificación de la resolución de asilo político con la finalidad que sea documentado como residente temporal conforme al procedimiento que se establecerá en el reglamento de la presente ley. Hasta aquí mi participación. Gracias.